días, gracias a todos por su asistencia. Hoy va a hablarnos Eladio Caña, que es el director de la Escuela de Matemática, y bueno, nos va a hablar sobre funciones convexas y diferenciabilidad. Bueno, puede continuar. Bien, inicialmente había propuesto otro tema, pero también como le comenté por email a usted, Jonathan, por cuestión de tiempo no me alcanzó para prepararlo adecuadamente, ¿no? Entonces, también le comenté de que iba a presentar, bueno, lo que ustedes están viendo en este momento, que es un tema que ya lo había presentado más o menos 2, 3 meses, ¿no? Hace 2, 3 meses. Entonces, y por ello, gran disculpa, ¿no? Por el cambio que, que decidí hacerlo a último momento. Pero bien, entonces, referente a este tema es, como dice ahí, ¿no? La doble derivada o la segunda derivada de la función marginal. La función marginal, para aquellos que han llevado optimización o un tema relacionado a optimización, la función marginal se define de esta manera, ¿no? Esta función h es llamada función marginal. Entonces, se define a partir de una función phi dada, ¿no? Una función phi cualquiera, en este caso de 2 variables, vamos a decir que es de 2 variables, una variable en Rn y la otra variable en Rp, ¿no? Entonces, se minimiza con respecto, se minimiza o se maximiza con respecto a una de las variables, ¿no? Y con ello se define, pues, la función con respecto a la otra variable, ¿no? Pues bien, h es la función marginal. Nuevamente, aquí puede ser minimizar o puede ser maximizar, pero hay que, de una vez, bueno, si uno decide poner maximización, hay que trabajar siempre de esa manera. Entonces, vamos a denotar por x, claro, que depende de u, ¿no? El x que depende de u, que el parámetro conocido como parámetro de perturbación, ¿no? Entonces, la función, bueno, el conjunto, este x de u, ¿no? Que en la literatura se conoce como multifunción a x, ¿no? ¿Por qué multifunción? Porque en este caso, para cada parámetro de perturbación u, el valor correspondiente es un conjunto, ¿ya? Este conjunto podría contener más de un elemento. Entonces, como pueden notar aquí, es el conjunto de las soluciones de este problema, ¿no? Que define justamente a la función marginal. Ok, entonces h, la función marginal, viene definida de manera, como también se conoce, de manera implícita, ¿no? En términos de la función phi. Aquí, dato del problema es phi, ¿no? Y la función implícita que nace a partir de phi es h. El conjunto x, conjunto solución, ¿no? De este problema, aquí aparece una función implícita y una función, bueno, dato del problema, ¿no? Vamos a escribir de esta manera, ¿no? Al conjunto solución con mayor o igual. De hecho, esto coincide, ¿no? Con el conjunto donde cambiamos esto por igual, ¿no? ¿De acuerdo? En lugar de menor igual, mayor igual es igual, porque, claro, aquí estamos minimizando, ¿no? Entonces, este es el conjunto solución. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a considerar como hipótesis, y justamente en ese contexto es donde vamos a desarrollar el trabajo, ¿no? Donde la función phi es considerada convexa, ¿no? Ser convexa geométricamente significa que el conjunto que está por arriba de la gráfica de la función, ¿no? Es un conjunto convexo. ¿De acuerdo? Y ser semicontinuo inferior significa que ese conjunto, que está formado por todos los puntos que están por arriba de la gráfica de la función, incluyendo los puntos de la gráfica, es un conjunto cerrado. Y ser propia, más o menos, bueno, en este caso porque toma valores. Aquí no indiqué, ¿no? R barra significa R unido más menos infinito, ¿ya? Entonces, ser propia significa que ese conjunto que está por arriba, ¿no? De la gráfica es un conjunto no vacío.
Entonces, siendo la función phi convexa, la función h es convexa. ¿De acuerdo? No se necesita más para tener esa propiedad sobre h. ¿De acuerdo? Entonces, la convexidad de h se hereda de la convexidad de phi desde que esta, ¿no?, es convexa con respecto a las dos variables. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y también vamos a asumir de que este conjunto, para un parámetro dado, u barra, admite una solución, digamos, x barra. Y sobre ese punto de x barra, u barra, que es un punto de la gráfica de la multifunción x, en una vecindad de ese punto, la función phi tiene este tipo de regularidad, ¿no? Es de clase C2 y fuertemente convexa. A ver, quiere decir que la matriz hessiana de phi es no solamente definida positiva, sino que los autovalores sobre esta vecindad, sobre n, que estamos poniendo aquí la vecindad de este punto, sobre la matriz hessiana sobre este conjunto, bueno, los autovalores de la matriz hessiana sobre este conjunto están acotados inferiormente por un número positivo. ¿Ya? Es eso. Entonces, lo que vamos a conseguir en esta presentación o en este trabajo es que esta regularidad de C2 también la función h la hereda, ¿no? H también va a ser de clase C2. ¿Ya? La función h es una función implícita, ¿no? La función marginal, ¿no? Pero con estas condiciones, esta regularidad se hereda de la regularidad de Phi. Además, el conjunto solución, ¿no?, es univaluado, ¿ya? Sobre esta vecindad, bueno, sobre esta vecindad también H tiene esa regularidad, ¿no? Y no solamente es univaluado, sino también tiene esta regularidad, ¿ya? Clase C1. Y que además, ¿no? Bueno, ser de clase C2 quiere decir que existe la hessiana, ¿no? La hessiana de H, pero, y también, bueno, el jacobiano de X, ¿no? Pero esto de aquí, ¿no?, estos elementos, hessiana y jacobiano, serán expresados en términos de la matriz hessiana de Phi. Eso es relevante cuando uno quiere hacer aplicaciones, ¿no? Conocer de manera explícita, en cierta forma, ¿no?, estos elementos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se consigue también en este trabajo, ¿no? Bien, entonces, con el fin de hacer contenido esta presentación, pues vamos a repasar un poco acerca de análisis convexo. Seguramente muchos de ustedes ya conocen muy bien, ¿no?, las herramientas de análisis convexo. Bueno, es el análisis real, pero donde los elementos que intervienen son con este tipo de estructura geométrica, ¿no?, convexidad. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto C es convexo, ¿no?, si para cada par de puntos el segmento que conecta, bueno, con extremos x, y, esos puntos, también está en el conjunto, ¿no? Y una función es convexa si este conjunto, como les estaba mencionando, ¿no?, el conjunto que está por arriba de la gráfica de la función f, incluyendo a la gráfica, ¿no?, ese conjunto es convexo. ¿Ya? Y claro, aquí R barra, como ya les había mencionado, es la unión de R con más menos infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene sentido, ¿no?, considerar funciones de este tipo, ¿no? O sea, con valores aquí, porque como pueden notar en la definición, por ejemplo, aquí, este valor para algún parámetro u podría tomar valor menos infinito. Entonces tiene sentido, ¿no?, considerar funciones, ¿no?, que toman valores más allá de R, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bien, entonces,
Eh, Algunas notaciones, ¿no? Para una función f, vamos a denotar la clausura de f. Claro, por lo general clausura se usa cuando se habla de conjuntos, pero en este caso también para funciones. ¿Y cómo se define eso? Bueno, la clausura de una función es una nueva función que la estamos denotando por f barra, donde el epígrafo de la función f barra es la clausura del epígrafo de la función. En ese contexto, pues semicontinuidad inferior es equivalente a decir que f coincide con f barra. ¿De acuerdo? Que es equivalente a que este conjunto sea pues cerrado, ¿no? Cerrado en la topología de Rn por R. ¿Ok? Perfecto. Otro elemento que vamos a necesitar es la conjugada de una función. La conjugada en un cierto sentido, en el sentido justamente que aparece aquí, ¿no? Bueno, conjugada y también su diferencial, también en un cierto sentido, de hecho en el sentido que vamos a definir a continuación. Ok, entonces, para un conjunto cualquiera, no vacío, ¿no? Aquí estamos considerando en dimensión finita, de hecho todo el trabajo está en dimensión finita, uno podría pensar, ¿no? ¿Qué pasa en dimensión infinita? Pues es cuestión de hacer los cálculos, ¿no? Pues claro, en dimensión infinita hay que tener cuidado, ¿no? Con la topología, ¿no? Con cierta topología podría funcionar y no con otra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es ese cuidado, ¿no? Al menos ese cuidado hay que tenerlo, ¿no? Hay que tener. Muy bien, aquí para evitar esas cuestiones de topología, por eso hemos restringido aquí el trabajo en dimensión finita. ¿Ya? Entonces, K en Rn no vacío, su cono polar, que lo estamos denotando por K0, ¿no? Está formado por todos los puntos o direcciones que forman ángulo 90 o más grande que 90 grados con todos los elementos de K. ¿De acuerdo? Este producto, por ejemplo, ¿no? Producto euclidiano, estamos considerando aquí, producto escalar euclidiano, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Está formado por todas las direcciones cuyo producto interno es menor o igual que 0. Pues bien, esto nos lleva a definir lo que se llama conjugada de una función. Inicialmente, para una función cualquiera, no tiene por qué ser convexa la función, ¿no? Muy bien, aquí podemos, sin pérdida de generalidad, considerar este tipo. De hecho, vamos a necesitar esta convexidad y el hecho de ser semicontinuo inferior para evitar por ahí algunos cálculos, ¿no? O algunas hipótesis, ¿no? Eh, para conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a restringirlo aquí por un momento, ¿no? Pero la definición de función conjugada la vamos a dar en un contexto general, es decir, para cualquier función, ¿no? Pues bien, entonces consideramos inicialmente una función con estas dos propiedades, ¿no? Al menos con estas dos propiedades, y con ella definimos este conjunto. ¿Qué es esto de aquí? El epígrafo, ¿no? Multiplicado con -1, es decir, al epígrafo puesto en Rn por R y por R, nuevamente, lo estamos subiendo un nivel o bajando un nivel -1, ¿no? Entonces, eh, vamos a definir f estrella, ¿no? F estrella va a ser una función donde el epígrafo está formado por todos los elementos X estrella u estrella que se escogen de aquí, de este conjunto casero, de esta manera. Se escoge las coordenadas extremas, los elementos, bueno, las coordenadas extremas de los elementos de casero, donde la segunda es -1. ¿Ya? Y por supuesto que eso define un epígrafo, tiene propiedad de epígrafo, ¿no?
y la función correspondiente la estamos denotando por f estrella. Pues bien, podemos reescribir esto, ¿no? En una forma más, bueno, una forma manejable, ¿no? Para cuestiones de cálculo. Entonces podemos reescribir f estrella de esta manera. F estrella, entonces, se escribe de esta forma. Y a esto de aquí se conoce como conjugada de Fenchel, ¿no? O conjugada en el sentido de Fenchel de la función f. ¿De acuerdo? Entonces, para cada x estrella definimos el f estrella en ese punto de esta manera. ¿Y qué se puede observar? Que en efecto el K0 para este K dado tiene la misma o parecido forma, ¿no? del K, ¿no? ¿De acuerdo? K es con el epígrafo de F y aquí K0 es con el epígrafo de F estrella, ¿no? Aquí en realidad he hecho un abuso en cuanto al orden de las variables, es decir, esta expresión es válida, módulo permutación de variables, ¿no? Ok, entonces, ¿qué se puede decir referente a las propiedades geométricas y topológicas de esta función f estrella? Por ejemplo, como propiedad geométrica, f estrella es convexa. Como propiedad topológica, f estrella es semicontinuo inferior. Es decir, el epígrafo de esta función es un conjunto cerrado. El epígrafo de esta función es un conjunto convexo. Además, tiene esta propiedad de minimalidad, ¿no? F estrella es la menor función G que cumple con esto. ¿Ya? Es decir, el menor G que cumple con esta propiedad, de hecho, coincide con F estrella. Y además, si vamos más allá, definimos nuevamente la conjugada de F estrella, que se llama, o que se denota por F doble estrella, o bidual de F, el epígrafo de esta doble estrella de F es la clausura de la cápsula convexa del epígrafo de F, ¿ya? Que se denota de esta manera, ¿no? La función F, ¿ok? Entonces, de hecho, esto es una definición, claro. Esto se ha conseguido por construcción, ¿no? Inicialmente, pero podemos definir para cualquier función f, ¿no? Para cualquier función f, independientemente si es convexa o no, podemos definir de esta manera la conjugada de f, ¿de acuerdo? Por esta expresión, ¿ya? Y independientemente de cómo es f, estas propiedades siguen siendo válidas. Esta propiedad también sigue siendo válida, ¿ya? Y también sigue siendo válida esta propiedad. ¿Ok? A ver, entonces, como caso particular, ¿qué pasa cuando la función f es de este tipo? Cuando la función f es la función indicatriz o indicador, es decir, cuando vale 0 sobre el conjunto C, claro, la función indicatriz se define con respecto a un conjunto, es así como estamos considerando aquí, ¿no? Vale 0 en el conjunto y fuera vale más infinita. Entonces, su conjugada es la función que aparece aquí, que tiene este nombre, ¿no? Función soporte. ¿Ya? Es el supremo sobre todo el conjunto C. ¿De acuerdo? Es eso. Ok. A ver, ahora, si la función f, además de ser convexa y semicontinua inferior, tiene esta propiedad adicional de ser positivamente homogénea, es decir, para cada escalar positivo, ¿no? El múltiplo de x, bueno, f evaluado en este múltiplo de x, ¿no? Con respecto a este escalar, ese múltiplo o ese escalar puede ser, ¿no? Entonces, a esta propiedad se conoce positivamente homogénea o positivamente homogénea de orden 1, porque, bueno, vale cuando aquí aparece el mismo exponente 1 que este, ¿no?
algunas funciones, por ejemplo, algunas funciones eh, da como resultado, en lugar de exponente 1 aquí, puede ser, digamos, exponente 2, ¿no? Y en ese caso se dice positivamente homogénea de orden 2, etcétera, ¿no? Entonces, estamos aquí solo con este caso positivamente homogénea de orden 1 o de grado 1, ¿no? Ok, entonces, en ese caso, la función f, de hecho, es de esta forma, ¿ya? Pero claro, acá hay una condición de ser convexa, semidefinida positiva. Entonces, la función f no es otra cosa que el soporte de algún conjunto, ¿ya? Es eso. Entonces, toda función, entonces, con estas tres propiedades, debe ser el soporte de algún conjunto, ¿ya? Bien, yendo entonces más allá, hablamos ahora sobre su diferencial. Su diferencial, en este sentido que vamos a considerar aquí, ¿no? En el sentido donde se define a partir de la conjugada de f, ¿no? Y la conjugada en el sentido que hemos definido hace un momento, ¿de acuerdo? En el sentido de Fencher. Esto también vale para cualquier función f, ¿ya? Para cualquier, no necesariamente convexa. Entonces, para cualquier función f, su diferencial de f, ¿no? Que lo denotamos de esta manera, en un punto dado, x, se define como el conjunto de x estrella que se da donde se cumple esta igualdad. El hecho de decir esto es equivalente a decir que en lugar de igualdad poner menor igual, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo mismo que poner esta relación, o que cumpla esta relación, ¿no? Esta relación es bastante geométrica frente a lo que aparece aquí, ¿no? Que tal vez su geometría no es tan, o sea, su interpretación geométrica de esto no es tan clara, ¿no? En cambio aquí es bastante clara, ¿no? La geometría del su diferencial. Quiere decir que el subdiferencial de f en x está formado por todas las pendientes, ¿no? De esta función lineal afín con respecto a la variable y, ¿no? Porque con respecto a la variable y, claro, x está fijo, entonces con respecto a la variable y, esta es una función lineal, bueno, afín porque aparece esto. Entonces, esta función lineal afín, con esta pendiente x estrella, pasa por debajo de la función f, ¿ya? Y por supuesto que al menos coincide con f en el punto y igual a x. Claro que cuando y es igual a x, esto se cancela, esto se hace 0, entonces aparece f de x acá y f de x también acá. Entonces, esta función lineal afín pasa por debajo de f y coincide al menos en el punto y igual a x, ¿no? Entonces, ok. Bien, yendo más allá, se puede escribir este subdiferencial también de esta manera. Es decir, si tenemos una función que es convexa, entonces sabemos que esta es diferenciable en casi todo punto sobre el interior de su dominio. ¿De acuerdo? El dominio de una función, ya que en la función estamos considerando con valores en R extendido o R barra, ¿no? El dominio está formado por todos los puntos, ¿no? Por todos los puntos de Rn, donde la función no toma valor más infinito. ¿Ya? Entonces, claro, y ser propia, como le dije hace un momento, ser propia significa que el epígrafo es no vacío, pero además la función ser propia significa que la función nunca toma valor también menos infinito. ¿Ya? Es decir, sobre este conjunto, sobre el dominio, la función debe tomar valor finito. ¿Ya? Entonces, la función es diferenciable en casi todo punto en el interior de ese conjunto donde la función toma valor finito. Y además, su diferencial se puede escribir de esta manera, como la cápsula convexa, ¿no? O la clausura de la cápsula convexa,
de todos los elementos X estrella, donde X estrella son límites de este tipo de sucesiones. ¿Ya? Claro, como es diferenciable en todo punto, por supuesto que, ¿no? Sucesiones de este tipo existen, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, esta forma de escribir al subdiferencial, pues aquí ya no aparece esa propiedad geométrica de subdiferencial como aparecía aquí, ¿no? Entonces, esto nos permite, de hecho, extender la definición a situaciones justamente donde tienen esta propiedad, ¿no? De ser diferenciable en casi todo punto, ¿no? De esta manera. ¿De acuerdo? Claro que esto de aquí, de hecho, si uno espera de que esta función lineal afín siempre esté por debajo de la función f, de hecho, uno podría caer al momento de calcular el subdiferencial, uno podría caer muchas veces que este conjunto sea vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, claro, aquí se espera demasiado, ¿no? De que la función debe estar por debajo de la función f siempre, ¿no? Y que coincide con f al menos en el punto x, ¿no? En el punto y igual a x. Entonces, funciones de ese tipo, carambas, son pocas, ¿no? De hecho, esta definición se adapta muy bien, así, en el sentido geométrico, para funciones convexas. ¿De acuerdo? Para funciones más allá de convexas, de hecho, esto no nos ayuda mucho, ¿no? Es por eso que para funciones más allá de convexas, por ejemplo, funciones Lipschitz, por ejemplo, ¿no? Se adapta muy bien esta definición. ¿De acuerdo? Y es justamente, justamente lo que aparece aquí, ¿no? La definición estrella, o esta definición, ¿no? De esta manera, o sea, su diferencial escrito de esta manera, se puede extender más allá del caso convexo, ¿no? Por ejemplo, funciones localmente dichas, ¿no? Donde de hecho este conjunto, claro, cuando tomo valores reales, en cada punto de Rn, este conjunto, definido de esta forma, es no vacío y compacto, ¿no? Y por supuesto que por definición es convexo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos trabajos donde se usa el subdiferencial de la función en este contexto, ¿no? ¿De acuerdo? Este contexto se llama en contexto de Clark, ¿no? ¿Ok? El subdiferencial de Clark. Bien, entonces, ahora vamos al tema en sí, ¿no? De esta presentación. Y claro, hay una parte preliminar, además de lo que acabamos de presentar, hay otra parte preliminar que ahora se refiere a cosas de álgebra lineal, ¿no? Que justamente también se usa para desarrollar lo que estamos pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, la inversa de una matriz, ya con esta estructura, ¿no? Aquí los elementos o la entrada de M son también matrices, ¿no? Entonces, la inversa de una matriz simétrica, ¿no? Que se escribe como también arreglo de matrices, ¿no? Entonces, M tiene esta forma, ¿no? Y estamos considerando que es simétrica, esta matriz M. Entonces, pero escrito de esta forma, aquí en estos extremos uno es el transpuesto del otro, ¿no? Y aquí el tamaño de los tamaños de estas matrices, pues, son de tamaños adecuados con el fin de que tenga sentido esto, ¿no? Y como condición aquí, M, la matriz M, es decir, la matriz
está la matriz total, ¿no? Es no singular, es decir, tiene inversa. Y además también A y C, ¿no? ¿De acuerdo? A y C también son matrices cuadradas, ¿no? Entonces se asume que, bueno, para lo que nosotros necesitamos vamos a asumir que sea no singular. Pero como vamos a estudiar el caso convexo, ¿no? Donde esto de aquí luego será la matriz hessiana, ¿no? Entonces, la matriz hessiana es, si la función, ¿no? Al cual estamos aplicando la matriz hessiana es convexa, entonces la matriz hessiana es semidefinida positiva, ¿no? O definida positiva, como aquí indica, ¿no? Si M es definida positiva, entonces automáticamente A y C también tienen esa propiedad de ser definida positiva, ¿ya? Pero claro, poniendo esa condición, ¿no? De ser definida positiva, ¿no? Eso, es decir, definida positiva significa que es semidefinida positiva más la condición de tener inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la inversa de esta matriz? ¿No? Claro, aquí estamos asumiendo esta condición. Entonces, ¿cómo calculamos la inversa de esta matriz? De una manera, bueno, es calcularla, bueno, expresarla, ¿no? La inversa de la matriz, ¿no? Se puede expresar, ¿no? Mediante esta representación, donde aquí esta notación de M sobre A, ¿no? Es el complemento, se conoce como complemento de Schur de M por A. ¿De acuerdo? Y tiene esta definición. Entonces, si ustedes buscan, ¿no? Si ustedes buscan en la literatura con este nombre, por supuesto que iban a tener ahí, ¿no? Un desarrollo, seguramente, ¿no? Un desarrollo sobre esto y de resultados, ¿no? Usando esta, ¿no? Expresiones, ¿no? Usando esta fórmula, ¿no? O esta notación. Bien, entonces, la inversa de la matriz M, de esa matriz grande, ¿no? Que aparece aquí, bajo esta condición que aparece aquí en verde, ¿no? Tiene esta forma, ¿de acuerdo? Lo cual también se puede escribir de esta otra forma, ¿ya? Entonces, bueno, va a depender qué es lo que necesitamos. Usamos bien o usamos bien o usamos las combinaciones de esta, ¿no? Porque decir que esto coincide con esto quiere decir que lo que está acá arriba coincide con esto de acá, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto de acá coincide con esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, y haciendo eso, justamente, ¿no? De como esto coincide con esto, haciendo las combinaciones adecuadas, pues también podemos expresar la inversa de M de esta manera, ¿no? Aquí aparece el complemento de M con respecto a C, y aquí aparece con respecto a A, etcétera, ¿no? Es porque estamos eligiendo, ¿no? Un poco de aquí y un poco de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando M es definida positiva, ¿no? Como en el caso particular que está puesto aquí, ¿no? Lo cual implica que A y C son definidas positivas, entonces, en ese caso, estos elementos, ¿no? A, bueno, C ya se dijo que son definidas positivas, pero además también estos complementos son definidos positivos, ¿ya? Entonces, bueno, como también justamente acabamos de comentar, ¿no? Haciendo esas combinaciones, ¿no? O esas combinaciones adecuadas, pues tenemos estas identidades, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, son cálculos, ¿ah? Son manipulaciones, y es puro cálculo, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a la conjugada y a la doble derivada de la función marginal, ¿no? De la función h. Pero antes, con respecto a la función phi, ¿no? La función phi, nosotros estamos considerando, bueno, en general, ¿eh? Cuando la función phi o una función phi está definida en Rm, dimensión finita,
Este símbolo significa que la función phi es convexa, semicontinua inferior y propia. ¿De acuerdo? Esas tres condiciones, ¿no?, definen este conjunto de aquí. Entonces, cuando esa función está en este conjunto, donde además tiene esta condición o esta regularidad de C2, en una vecindad de un cierto punto, en este caso Y barra, ¿no?, y que además en ese punto es definida positiva, entonces hay una vecindad de este punto, ¿no?, que lo denotamos por N, y una vecindad en el punto que es la imagen de phi, de la derivada de phi en Y barra, ¿ya? De modo que sobre esos conjuntos tenemos la función phi y la función phi estrella, que es la conjugada de phi, la conjugada de Fenchel de phi, ¿de acuerdo? Tienen estas regularidades, ¿de acuerdo? 1 sobre esta vecindad, bueno, phi sobre esta vecindad y phi estrella sobre esta vecindad, ¿ya? Y además, estos elementos, cada vez que elegimos un elemento en esta vecindad y en ella evaluamos su derivada, ¿ya?, esa derivada cae en esa vecindad en estrella. ¿De acuerdo? Y además, esto se puede escribir, claro, uno diría, ¿no?, para escribir Y en función de Y estrella hay que tomar la inversa de esto. ¿Está bien? Pero esa inversa coincide nada más y nada menos con la derivada de la función phi estrella. ¿Ya? Entonces, una es inversa de la otra, ¿no?, en cuanto a esta derivada. ¿Qué más? Que ambas funciones, bueno, ambas derivadas, o ambas hessianas, matriz hessiana, son definidas positivas sobre estas vecindades, ¿no? Esta en esta vecindad y esta segunda en esta segunda vecindad. ¿De acuerdo? Así como las derivadas, una es inversa de la otra, ¿no?, también la hessiana, ¿ya? En la hessiana, una es inversa de la otra. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, el efecto, ¿no?, que tiene la conjugada de Fenchel, al menos en este caso, ¿no?, define la inversa de la función original, ¿no? La inversa en un cierto sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando se aplica la derivada y cuando se aplica la segunda derivada, ¿no? ¿Ok? Bien, esos son los efectos que tiene, uno de los efectos, por supuesto, ¿no?, de la función conjugada. Y como habrán notado, ¿no?, la manera de cómo hemos definido la función conjugada ha salido de una forma tan elemental, ¿no?, con este hecho, ¿no?, de definir el cono polar de un conjunto, ¿no? Esta definición es bastante intuitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Bastante ingenua, ¿no? Pero cómo esta definición tan sencilla, tan fácil de entender geométricamente, cómo nos lleva, ¿no?, a tener propiedades bastante remarcables, ¿no?, de la función, de hecho, ¿no?, de una función dada, ¿no?, como aparece aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no?, escribir la inversa, ¿no?, de su matriz, de la matriz hessiana de una función, pues conecta con la matriz hessiana de su conjugada, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, el resultado, de hecho, ¿no?, de esta presentación, el resultado principal de esta presentación, o el objetivo de esta presentación, pues vamos ahora sí a encararlo, ¿no? Lo encaramos ahora sí con las herramientas que con las herramientas que acabamos de dar. Entonces, nuevamente, estamos partiendo de que tenemos como dato una función de dos variables, nuevamente, una en Rn, cada variable es un vector, ¿no? Una en Rn, el otro en Rn. Y estamos definiendo la función marginal h de esta manera, ¿de acuerdo? Y el conjunto solución, pues es este de aquí. Muy bien. Entonces, aquí la función h aparece de una manera, o expresada de una manera implícita, ¿no?
calculamos pues su conjugada. Al calcular su conjugada, lo que conseguimos es que la conjugada de H es la conjugada de phi. Claro que la conjugada de H definida en U estrella, la conjugada de phi definida o evaluada en 0 U estrella. Entonces, solo como observación, ¿no? Aquí H aparece de manera implícita. Si uno sabe calcular la conjugada, entonces si uno sabe calcular la conjugada de phi, entonces la función H estrella ya no aparece de manera implícita, ¿no? Sale de forma ya de manera bastante explícita, podemos decir así, ¿no? En términos de phi, ¿de acuerdo? Entonces, ese es también otro efecto, ¿no?, de la conjugada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a relacionar los subdiferenciales. Ok. Entonces, vamos a considerar phi una función nuevamente en este conjunto. Estar en este conjunto significa que es convexa, semicontinua inferior y propia. Ok, sobre este conjunto, ¿no? Ahora aquí estamos considerando phi de dos variables, ¿no? Aquí la función phi, bueno, como aparece aquí, ¿no? De dos variables. Entonces, si tomamos un elemento de la gráfica del conjunto X, X es este, X mayúscula, un elemento de la gráfica del conjunto X, quiere decir que X es la solución de este problema, ¿no?, de este ínfimo. Entonces, en ese caso, el subdiferencial de H también se puede escribir en términos del subdiferencial de phi. ¿Ya? Nuevamente, H aparece de manera implícita y no obstante su derivada o su subdiferencial aparece de manera explícita, ¿no? Si uno sabe calcular esto de aquí, ¿no? Recíprocamente, si uno conoce un elemento de aquí, ¿no?, de la gráfica del subdiferencial de H, o un elemento del subdiferencial de H en U, que lo estamos denotando como U estrella, entonces el conjunto solución también uno lo puede determinar. Uno puede conocer el conjunto solución si uno conoce el subdiferencial de phi. Y está formado por todos los elementos X que nacen de esta expresión, o que salen de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir a partir de estas identidades? Pues cuando esto es univaluado, ¿no? Entonces, digamos, si es univaluado, pues como depende de U, vamos a denotarlo, ¿no?, como un X minúscula de U. Entonces, H es diferenciable en U si phi lo es en este punto. ¿Ya? Entonces, esa derivada, ¿no?, de phi también se hereda a la función implícita. ¿Okay? No tiene por qué ser H diferenciable, porque bien, mire, observen aquí, aparece de una manera bastante implícita. No tiene por qué ser H diferenciable. Pero aquí dice que sí, bajo esta condición. Si tenemos esto, ¿no?, esta derivada pasa aquí también. La derivada de phi hereda la derivada a que H sea derivable en ese punto. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, de hecho tenemos este resultado, ¿no? Tomamos un elemento de la gráfica de X, es decir, X barra solución para este parámetro barra solución de este problema, que define justamente a la función marginal en el punto U barra. Ya está. Y asumamos que la función phi tiene esta regularidad, ¿ya? Tiene esta regularidad y es fuertemente convexa en una vecindad de este punto, ¿ya? En una vecindad de la gráfica, de un punto de la gráfica de X, que lo estamos denotando con Y barra. Entonces, hay una vecindad de este U barra, de modo que X
es un evaluado sobre esta vecindad, digamos, representada de esta forma, lo denotamos así, a su solución, y que esa función, esta pequeña función, x minúscula, tiene esta regularidad también sobre U. ¿Ya? La función h también tiene esta regularidad, no solamente de clase C1, sino de clase C2 sobre esa vecindad. Y que además tenemos expresiones explícitas de la segunda derivada de h y de la derivada de x en términos de la segunda derivada de phi. Y aquí aparece el complemento de Schur de la matriz hessiana de phi, de esa matriz grande, ¿no? Que ahora la matriz grande va a ser la matriz hessiana de phi, de dos variables, con respecto a esta submatriz. ¿De acuerdo? Con respecto a X y a X. Es decir, con respecto a la primera variable, dos veces, ¿no? Y la derivada de X, ¿no? Es la inversa de esta submatriz multiplicada por esta otra submatriz, ¿no? Es eso. ¿De acuerdo? Pues a eso quería llegar, ¿no? Y toda la demostración de esto es justamente basándose en hechos, bueno, que justamente se ha mostrado antes, ¿no? Para llegar a esta parte. ¿Ok? Pues bien, aquí se desarrolla la demostración, creo que no vale la pena mencionarlo, ¿no? Pero finalmente, aquí tenemos, ¿no? que esta parte es justamente, porque esto de aquí, la matriz hessiana de phi estrella, o de la conjugada de phi, es la inversa de la matriz hessiana de phi, porque es así como aparece en el contexto general, ¿no? Aquí está. La matriz hessiana de la conjugada es la inversa de la matriz hessiana de la función original. Entonces, acá, en nuestro caso, la función phi tiene dos variables, ¿no? Entonces, esto de aquí, entonces, es la inversa de la matriz hessiana de la función phi, y su inversa es la que aparece aquí. No valió la pena de poner elementos aquí, porque finalmente se va a multiplicar con 0, ¿no? Porque aquí está multiplicado con este vector, y al hacer esa operación, al multiplicarlo con esto, pues nos queda que, en efecto, la segunda derivada de h tiene esta expresión, la derivada de x, que es, de hecho, es el jacobiano de x, ¿no? Tiene esta otra expresión, ¿no? Que sale de aquí, por este hecho, ¿no? Que aquí está la derivada en la primera coordenada, acá es la identidad, y por lo tanto nos va a dar como resultado de estas ecuaciones tenemos o sacamos estas dos expresiones, ¿no? Bien, entonces, aplicación. Vamos a dar algunas aplicaciones aquí. Por ejemplo, cuando la función f, inicialmente f, dato del problema, y g, también dato del problema, tienen esta regularidad. Ambas definidas en Rn. Y con estas funciones definimos esta función phi, que es de dos variables, ¿no? Donde aparece ahora una nueva variable que estamos llamándola variable de perturbación, ¿no? Entonces la definimos de esta manera. Entonces, para esta función phi, ¿qué cosa es o de qué tipo es la función h, la función marginal? Esa función h es conocida, ¿no? En la literatura como la función ínfimo convolución de estas dos funciones f, ¿ya? Que por definición es la que aparece aquí. Es el ínfimo, son las variables x, y, donde viven en este subespacio afín, ¿no? X, y. Bien, entonces, para esta función h, pues tenemos que su segunda derivada tiene esta expresión, siendo yu, xu, justamente soluciones de son soluciones de la expresión 2. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Como aquí hay dos variables x, y, ¿no? Entonces justamente, ¿no? Esto que representan las soluciones, ¿no? Si lo escribimos como x evaluado en u aquí,
y evaluada en U ahí, ¿no? En este caso. Entonces, esa función X y esa función Y, ¿no? Son derivables y su derivada tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Esa es una aplicación. Otra aplicación en el caso cuadrático. En el caso cuadrático es una cosa bastante especial porque la función, claro, si uno asume aquí phi cuadrática, ¿no? Esa función de dos variables cuadrática, entonces su conjugada también tiene esa propiedad de ser cuadrática y fuertemente convexa. ¿Ya? Entonces, la función marginal h también tiene esa propiedad de ser cuadrática. ¿Ya? Entonces, funciona para este caso, ¿eh? Cuando es cuadrática. Cuando es cuadrática, la función marginal también es cuadrática. De hecho, no depende de esta propiedad que aparece aquí, ¿no? La función h es cuadrática porque la función phi es cuadrática. Pero claro, si ponemos además estas dos condiciones que aparecen aquí, perdón, esta condición adicional fuertemente convexa, entonces h también tiene esa propiedad, además de ser cuadrática, fuertemente convexa. ¿Ya? Y pues las derivadas, ¿no? Correspondientes en términos de la derivada del dato del problema, pues ahí están escritas, ¿no? Que más se puede en el contexto general, ¿no? que hemos visto hace un momento. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de función phi? Y esto aparece en problemas de optimización, por ejemplo, cuando el problema de optimización en el contexto matemático tiene esta estructura o esta forma. F, una función con esta regularidad y además convexa sobre este conjunto llamado admisible del problema P. Entonces, la función phi definida de esta manera, pues tiene las propiedades que nosotros hemos puesto como condición, ¿no? En el teorema grande, ¿no? En el teorema principal. Entonces, si ponemos además esta condición de que f alcanza su mínimo, ¿no? En un punto donde esto existe y es definida positiva, entonces la segunda derivada de phi también tiene esa propiedad si solo si A es de rango máximo. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces en ese caso, porque esa es una condición que necesitábamos en el teorema grande o el teorema principal, entonces, y ahí tenemos pues que podemos calcular, ¿no? La derivada de la función marginal, y pues en este caso la derivada de la función marginal tiene esta expresión, ¿no? La derivada de la solución tiene esta expresión. Bueno, de hecho la inversa es más fácil de escribirlo y por eso que aquí aparece solo la inversa, pero es, bueno, tiene esta expresión, ¿no? Y la segunda derivada de la función marginal, que también es más fácil de escribir la inversa, tiene esta. ¿De acuerdo? Pues bien, finalmente vamos a considerar phi ahora de esta manera para una función f dada, con esta condición geométrica, ¿no? Y también de diferenciabilidad, ¿no? Entonces, la función phi se define de esta manera, es sumar a f una función cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces, se usan en muchos algoritmos, ¿no? Este tipo de función phi, ¿no? Se llama penalización cuadrática, ¿no? a ese proceso o a ese método que se aplica, ¿no? A un problema de optimización. Entonces, en ese caso, la función marginal también tiene las condiciones, ¿no? Bueno, la función phi, ¿no? Tiene las condiciones del teorema principal, y por lo tanto, la derivada, en este caso, queda expresada de esta manera, ¿no? La derivada de h, la segunda derivada de h tiene esta forma, y la derivada de la solución también, bueno, en este caso queda expresada de esta manera. Ah, y había uno más, no me había acordado de esto, ¿no? Esto, ahora aquí consideramos un problema de programación, bueno, en este caso convexa, porque la función f es convexa, con restricciones lineales, ¿no? Entonces, considerando phi de esta manera, ¿no? Vemos que esta función phi también, o se puede verificar que esta función phi cumple con las condiciones del teorema, ¿no? Entonces, en ese caso, la función marginal que se escribe de esta manera
sus derivadas, que sabemos que existe, ¿no? De primer orden, de segundo orden, y la derivada del conjunto de solución, que también existe, tienen ahora esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los ejemplos que están puestos aquí vienen de algunas aplicaciones, ¿no? Y muchas veces se dice o se logra demostrar que sí existe la derivada, pero a veces no se escribe de manera explícita esa derivada. Y aquí tenemos, ¿no? Una receta de cómo escribir esos elementos. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya sido, ¿no? Clara, ¿no? O al menos hasta un cierto nivel, ¿no? Clara esta presentación. Ok, si hubiera preguntas. Bueno, pueden activar su micrófono o escribir por el chat si tienen alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Aquí se hace análisis marginal, ¿no? Porque estamos tomando vecindades y ahí prueba su teorema, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. La función h se conoce como función marginal. En la literatura se conoce así. Función marginal o función valor. En control óptimo o en cálculo de variaciones se le suele llamar como función valor. Los economistas, por ejemplo, suelen llamarle función valor. Eso. Bueno, también hay algoritmos aquí en funciones marginales, algoritmos que solucionan cosas, porque he visto siempre cuando busco convexo, salen algoritmos, casi siempre. A ver, por ejemplo, uno, por lo general, en problemas de optimización, en el contexto matemático, se puede escribir de esta manera, como lo mostré, creo, por acá. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Tiene una función f y un cierto conjunto admisible. Ese es un problema de optimización. Claro, ¿no? En general se puede escribir de esta manera. En el contexto matemático, ¿eh? Entonces, resolver un problema de optimización en general podría ser bastante complicado. Podría ser complicado, por ejemplo, la función podría no ser diferenciable, la función f, y aún si es diferenciable, incluso con esta regularidad que está puesta aquí, por la cantidad de variables, por ejemplo, ¿no? Por la cantidad de variables, este problema podría ser complicado. En ciertas aplicaciones o en ciertos campos donde se aplica la matemática, la cantidad de variables podría pasar las 1000 variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, resolver problemas, ya eso se llama problemas de gran talla o de gran tamaño, podría ser muy complicado, ¿no? Ya por el hecho de tener una enorme cantidad de variables. Entonces, ¿uno qué hace frente a ello, no? Hay métodos, por ejemplo, que se conocen como métodos de descomposición, ¿no? Intuitivamente, método de descomposición es, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Buscar descomponer este problema grande en problemas pequeños, ¿no? Descomponerlo de una manera adecuada, ¿no? Resolver estos problemas pequeños y luego, de algún modo, pegarlo, esta solución, ¿no? Ahora, estos problemas pequeños, por supuesto, deben ser resueltos. Y muchas veces a mano eso no se puede. Entonces uno recurre a ciertos algoritmos que ya existen en la literatura, ¿no? Un montón de algoritmos dependiendo de la estructura del problema. Un algoritmo se porta mejor que otro, ¿no? Entonces, y muchas veces se recurre a algoritmos del tipo primal dual. Entonces, a un problema de optimización dado, se le define un cierto problema, ¿no? Que se conoce muchas veces como problema dual. Entonces, el problema dual en principio, si el problema original es difícil, el problema dual debería ser fácil en un cierto sentido. Porque si no, no tiene pues razón de definir un nuevo problema, ¿no?
Entonces, uno recurre a estos tipos de problemas, digamos, de auxilio, justamente para poder entender primero el problema original, ¿no? Claro, problema de auxilio que sea fácil, con el fin de entender este problema original y, por supuesto, también resolverlo, ¿no? O tener una idea de la solución del problema original, o aproximar al menos a la solución del problema original, ¿ya? Y los métodos duales, hay un montón de noción de dualidad, ¿no?, en la literatura. Entonces, muchas veces permiten hacer eso. Y los algoritmos de este tipo, que se conoce así en un contexto grande, se conoce así como método primal dual, ¿no?, permiten justamente llegar a ese fin, ¿no? ¿Ok? Y hay un tipo de dualidad que recurre justamente con estas, ¿no?, a partir de una función phi, perdón, f define una función phi, que se conoce como función de perturbación, ¿no? La función de perturbación, a partir de la función de perturbación uno define un problema dual, ¿ya? Esa es una forma. No sé si todas las formas se escriben de esa manera, pero al menos abarca una buena cantidad de dualidades que existen en la literatura a través de ese paso. ¿Okay? Ese barfi que está ahí de penalidades logarítmicas, ¿qué es lo que hace si en pocas palabras le Lo que pasa es que quita? cuando el problema es con restricción, es muy difícil usar herramientas clásicas para aplicar aquí, para buscar o tentar de encontrar la solución, ¿no? Porque la solución podría estar en el extremo, en el borde del conjunto admisible. Uno no puede decir, bueno, apliquemos derivada igual a cero. Claro, uno suele recurrir a ello, ¿no? ¿Cierto? Derivada igual a cero te da candidato a solución, por supuesto, no te va a dar solución. Y si es solución, podría ser solución local, ¿de acuerdo? O sea, localmente podría ser mínimo, pero globalmente haces otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Pues uno busca restringir el problema de modo que la derivada igual a cero tiene sentido porque esos puntos donde se cumple eso cae en el interior del conjunto. Entonces, uno define una función auxiliar, función de perturbación, de modo que al reemplazar f por esta función auxiliar o una función de este tipo, ¿ya?, su derivada igual a cero, los puntos donde derivada igual a cero necesariamente caen en el interior. Entonces tiene sentido aplicar derivada igual a cero, ¿ya? Porque en cierta forma el logaritmo hace que los puntos, ¿no?, o el mínimo, claro, asociada a esta nueva función, el mínimo de esa nueva función, claro, con respecto a una variable, en este caso con respecto a x, ¿no?, justamente caigan dentro del conjunto admisible, ¿ya? Y el mínimo necesariamente está dentro del conjunto admisible. Y si está dentro del conjunto admisible, yo puedo decir, ¿no?, tranquilamente, voy a aplicar primero derivada igual a cero, ¿no? Porque conforme se acerca al extremo, debido a que hay un logaritmo acá, va tendiendo más infinito. Y como uno está interesado en el mínimo, por supuesto uno descarta esos puntos que están muy cerca del borde. ¿De acuerdo? Y eso se hace a través de la función logarítmica. Claro que con esta función no es que se consiga la solución del problema P. Lo que uno hace entonces, en cierta forma, es tender a cero o tender al infinito, depende de cómo se define o cómo viene expresado R aquí, ¿no? Uno se va aproximando cada vez más a la función original. ¿De acuerdo? Es eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede activar su micrófono o escribir. Bueno, parece que ya, bueno, no hay preguntas, así que bueno, Yo, ahí mira, no. en el caso cuadrático, como lo mencioné aquí, de hecho, no se necesita esta condición sobre phi para que la función marginal sea cuadrática, ¿ya? Phi cuadrático, h cuadrática. La pregunta que uno podría pensar es que, ¿qué pasa si uno va más allá de cuadrático? Es decir,
en lugar de ser exponente 2, uno lo cambia por exponente 3. Es decir, en general, si phi es un polinomio, ¿será que la función h es un polinomio? ¿No? Eso le dejo como tarea para ustedes. ¿Ya? ¿O para qué tipo de polinomio, aparte de polinomio de grado 2, funciona esto? ¿Ya? Que la función h hereda esa propiedad. ¿Ok? Bueno, Nuevamente, para polinomio de grado 2 funciona. H la hereda. ¿Ya? bueno, eso sería todo. Queda como tarea para ustedes. Bueno, muchas gracias por su exposición. Lo, Un gran gusto y nuevamente gran disculpa por haber cambiado de tema, ¿no? El otro tema que pretendía demostrar tiene que ver justamente con el salto de dualidad. Acá he hablado de dualidad, de problema dual. Entonces, tiene uno un problema inicial que se conoce como problema primal. Asociado a ello, uno define un problema dual y los valores óptimos de estos dos problemas, la diferencia de los valores óptimos de estos dos problemas, se conoce como salto de dualidad. ¿Ya? Y justamente pensaba presentar un tema relacionado a ello, pero como les comenté, por cuestión de tiempo, ¿no? No pude terminar esa presentación. Pero ya habrá ocasión, espero, ¿no? De poder presentarles también eso. Muchas gracias. bueno, gracias a todos. Gracias por asistir y gracias por hacer la presentación. Ya, Muchas hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.